Eh, Son las 6 en punto, entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Eh, eh, Hoy tengo el gusto y el placer de tener como invitado al profesor Bernardo Lagos en el Seminario Institucional de Estadística. El profesor Bernardo es doctor en estadística, trabaja para la Universidad de Concepción. Coincidimos en Europa un par de veces en estancias de investigación que estuvo haciendo el profesor allá. Y bueno, y entonces con el motivo de aprovechar todo este tema virtual, se nos hace mucho más fácil tener invitados internacionales en el evento de la escuela. El profesor Bernardo el día de hoy nos va a hablar sobre estimación y predicción autorregresiva espacio-temporal en presencia de datos perdidos basados en filtros de Kalman, que es una, él ya nos va a explicar toda la maquinaria que hay detrás, pero en realidad es una extensión de una técnica de series de tiempo un poco aplicada al caso espacio-temporal. Entonces, Bernardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, adelante. Bueno, ¿me escucha? Perfecto. Bien. Bueno, primero, un gusto verte y estar conversando nuevamente contigo, Francisco, y en una audiencia que yo creo que es nuestra audiencia, es nuestro pueblo, ¿sí? El de la estadística y de la estadística espacio-temporal. Bueno, primero que todo, antes que me gustaría dar las infinitas gracias a tu invitación y junto con ello a la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en sede en Medellín. Bien, bueno, sin más rodeo, Sí. yo, el título algo dice, ¿cierto?, de la presentación, que tiene por nombre Estimación y Predicción Autorregresiva Espacio-Tiempo en Presencia de Datos Perdidos basado en filtro de Kalman. Bueno, esto se enmarca dentro del área de la estadística espacial, más bien de la geoestadística, de la geoestadística temporal, digamos, ¿sí? Viendo los datos como un continuo, y eso se marca dentro de esa línea. Bueno, este trabajo es una continuación de otros trabajos que han venido surgiendo en el grupo de estadística espacio-temporal del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción, y de alguna manera hemos podido lograr tener, como Francisco bien lo dijo, armar una maquinaria que no es simple de construir, demanda mucho tiempo y a la vez dedicación, ¿cierto? Dedicación, voluntad y sacrificio. Bueno, entonces yo lo que voy a primero mostrar la ruta, ¿ya?, que vamos a seguir durante los 40 minutos que vamos a estarnos escuchando, ¿sí? Aquí está la tabla de contenido. Bueno, como bien dije, una motivación. Dentro de la motivación voy a mostrar inicialmente los datos que vamos a ocupar en la aplicación, algunas definiciones, conceptos y notaciones que tienen que ver con procesos, espacios y tiempo. ¿Sí? Dentro también de eso, el tema del sistema espacio-tiempo es contornar, usar la formulación espacio-estado, digamos, espacio-estado para estos modelos espacio-tiempo, ¿sí? Entendiendo que el espacio acá es un tanto distinto de lo que menciona acá. Espacio más bien tiene que ver con los procesos estocásticos. ¿Sí? Tenemos también un capítulo de la interpolación espacial, después de haber montado la implementación en la inferencia, un estudio de simulación que tiene que ver con las estimaciones y una aplicación también que tiene que ver con las predicciones. ¿Sí? Bien. La motivación aquí prácticamente se centra en tener un fenómeno
que evoluciona de acuerdo al espacio y de acuerdo al tiempo. Y dentro de estos hay varios fenómenos que se pueden analizar, estudiar desde el punto de vista de la estadística con estos modelamientos, con estos modelos de espacio-tiempo. ¿Sí? Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí yo coloqué 5 ejemplos que pueden ser el viento en la superficie terrestre, ¿sí? Están los campos de precipitación, lo que es agua caída, cuánto precipita en una región. Eso también es un fenómeno muy estudiado ahora con estos modelos. Y puse en color rojo el tema de los recursos hídricos. ¿Sí? Está claro que nuestro planeta está sufriendo por una escasez hídrica debido a las modificaciones de las variables planetarias que nos rigen en un estado normal, que se han ido modificando, de manera que es muy relevante el tener estudios sobre los recursos hídricos que son emergentes. ¿Sí? Está también, aquí puse otro ejemplo que tiene que ver con las concentraciones de contaminante atmosférico. También las ciudades sufren de contaminación y más que de contaminación, esas contaminaciones están afectando persistentemente en los problemas respiratorios las personas que habitan las ciudades muy contaminadas. ¿Sí? También tenemos temperatura del aire, que es uno de los ejemplos que vamos a desarrollar o vamos a aplicar con esta maquinaria que hemos armado. Dentro de la temperatura del aire también puede ser temperatura del suelo o también temperatura del mar, ¿cierto? Entendiendo que dentro de la temperatura del mar, aquellos científicos que se dedican al estudio del océano, ¿cierto? Es muy relevante la temperatura del océano, pues ella de alguna manera te habla de las variables climáticas que pueden acontecer en lo que son las superficies terrestres. Un poquito más para impactar un poco la motivación, y tenemos, por ejemplo, aquí una imagen satelital, 2 imágenes satelitales, una imagen satelital que fue registrada en 1989, que está a la izquierda de la pantalla, y en este momento esta imagen satelital corresponde a lo que se llama o se denomina el Mar de Aral, que queda en Asia Central. ¿Sí? En ese año, en 1989, prácticamente a esto se le llama mar, no es que sea un mar, sino que es un lago. Y en esa época era el tercer lago más grande del mundo. Por tal razón era que este lago era navegable, con embarcaciones de gran calaje, y a medida que pasó el tiempo, ¿cierto? Ya tenemos una imagen satelital que está en el sector derecho de la pantalla, en el año 2014, y prácticamente ya no existe la laguna, ya no existe ese mar, a excepción de los ojos de agua que ustedes ven en la esquina superior derecha, donde se ha mantenido. Bueno, una de las razones por el no abastecimiento de esta agua hacia la laguna, ¿cierto? Es producto del drenaje que han hecho los territorios cercanos al Mar de Aral, y entre ellos está el pueblo, o mejor dicho, el país de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que queremos destacar acá? Lo que queremos destacar es que estos fenómenos que estamos mostrando y estamos ejemplificando tienen una variabilidad tanto espacial como una variabilidad temporal. Y nosotros debemos dedicarnos como estadísticos a capturar de la mejor forma posible y que sea lo más fidedigna estas variabilidades que de todas maneras han de explicar nuestro fenómeno. Bueno, y dentro también podríamos decir, dentro de la motivación, me anticipo a mostrar algunos antecedentes de la base de datos que vamos a usar para mostrar la aplicación. Son el conjunto de datos Agromet. Agromet es una plataforma público-privada, entre los públicos por el hecho de que el Ministerio de Agronomía, ¿cierto? El Ministerio de Economía, ¿sí?
y Agricultura se encargan de mantener estas bases de datos junto con la Sociedad de Productores de Frutas y son de frutas y horticultura, ¿sí? Bueno, las bases de datos que nosotros pudimos rescatar, y lo hicimos prácticamente manual porque ya hemos tratado de automatizar la bajada de los datos y no ha sido muy complejo. Y en ese momento nosotros tuvimos que hacerlo manualmente, bajar un conjunto de datos. Y entre las variables que es de nuestro interés a analizar es la temperatura promedio diaria del aire. Y entre esta temperatura promedio del aire nosotros nos dedicamos a revisar 60 estaciones. Estas 60 estaciones son las que están dentro de la región del Maule, de la región de Biobío y la región de la Araucanía. Y tenemos 1.247 días de registros de estas 60 estaciones, ¿sí? Que van del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de mayo del 2018. Acá vemos una estación típica de los sensores que usa esta plataforma Agromet, ¿sí? Y entre estas, bueno, una de las variables que registra es la temperatura promedio del aire y registras otras, ¿sí? Bueno, entre los problemas que uno puede lograr, dificultades para los problemas que uno tiene que preocuparse, digamos, es cuando no hay registro. Hay gap tanto en espacio como en tiempo donde no se logran los registros por muchas razones. Una de las razones eventualmente podría ser el averío de esta estación que se dedica a registrar la información que alimenta las bases de datos a esta plataforma. O puede ser eventualmente, qué sé yo, un producto de las mismas catástrofes climáticas, por decir algo, aunque en Chile no es común que caigan rayos, pero sí se ha visto que la caída de estos rayos caen en algunos sectores cuando las variables se combinan y produciendo daño. O lo otro puede ser un movimiento telúrico, sí que eso es mucho más común en nuestro país en cuanto a sismos, y estos sismos también podrían perjudicar o averiar estas estaciones. O también el otro punto que es bastante relevante, que es el crecimiento de vegetación alrededor de la estación, dificultando el buen mantenimiento. Entonces, nosotros nos estamos encargados justamente a esas situaciones donde no hay registros, ¿sí? Entonces, podríamos decir que uno de los casos ideal que uno siempre espera, ¿cierto?, considerar son tener la base de datos esté completa, entendiendo que muchas de las veces las bases de datos no están completas. Así que nos vamos a colocar en un aspecto más real, que es justamente cuando tenemos datos perdidos, cuando la base de datos no está completa. Bueno, acá muestro en la diapositiva 7, mostramos un resumen, mejor dicho. Veamos, sí, esta es la base de datos, en rigor parte de la base de datos que vamos a analizar, que aquí en la primera columna tenemos un índice que lo único que te hace es identificar el índice de la estación. Acá en la segunda columna de esta tabla tenemos el nombre de la estación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos Cauquenes, Chanco, Montefort, Tucapel, San Jorge, Los Niches, El Quincho, y así, hasta las 60, ¿cierto? Bueno, también con ello tenemos algunas variables relevantes, como por ejemplo son la longitud, la latitud, que no es otra cosa que la ubicación de la estación, una ubicación georreferenciada. También tenemos una variable que es importante, que es la elevación donde se encuentra la estación, ¿sí? Entendiendo que este registro de elevación es relevante por el hecho de que, por ya problemas bien estudiados desde la física, que a medida que aumenta la elevación, las temperaturas superficiales, ¿cierto?, del aire disminuyen. Entonces es relevante mantener esta variable en el modelo, que es la elevación. Y estos están en metros, ¿sí?
162 metros, 60, hay unas con 1200 metros que no están acá. Y bueno, como le habíamos dicho, ¿cierto? El tema de los datos perdidos, tenemos una columna que no es otra cosa que el porcentaje de datos perdidos que se encuentra en cada una de las estaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un registro de datos perdidos que es bastante grande, ¿cierto? Que del 76% de esto se ocurre para la estación 10, que corresponde a ser la San Jorge, Los Niches, ¿cierto? Observemos acá tenemos un 48.8% de datos perdidos que corresponde a la estación El Quincho, ¿sí? Entonces no estamos frente a ese tipo de datos, ¿cierto? Donde tendremos que contornar y llevar en consideración la construcción de este modelo. Nuevamente aquí, visto de otro punto de vista, o en otra dimensionalidad, una dimensionalidad temporal, ¿cierto? Podemos, en esta diapositiva, la número 8, podemos observar algunas de las estaciones que mostramos anteriormente cuando tenían un alto porcentaje de datos perdidos. Por ejemplo, tenemos esta primera serie que está aquí en el primer gráfico. Observamos una serie que corresponde a las temperaturas promedio diaria de la estación Monteflor, que corresponde a ser la número 8. Y podemos ver también el porcentaje aproximado de datos perdidos. Tenemos en el segundo gráfico, ¿sí? Tenemos también una serie, ¿cierto?, que muestra la temperatura promedio diaria correspondiente a la estación 10, que corresponde a San Jorge, y observen la cantidad de datos perdidos es enorme. O sea, estamos hablando, no sé, si uno hace una división de estos 4 bloques, ¿cierto?, prácticamente tendríamos como 3/4 partes de la serie que no tiene registro. Aquí también tenemos la última, corresponde a otra estación, El Quincho, que tiene una cantidad de datos perdidos, ¿sí? Bueno, debo comentar también que nosotros también pudimos publicar un trabajo donde la implementación de las estimaciones y predicciones se hicieron con datos completos. Para ello también fue mucho más tedioso tener un registro de datos completos, ¿sí? Bueno, entonces este modelo facilita el análisis de los datos por esta misma razón de que incorpora datos perdidos. Bueno, entrando ya en materia de notaciones, definición y concepto y desarrollo de la metodología de inferencia, vamos a mencionar el modelo que no es de utilidad, que es la propuesta, ¿sí? Por decir algo, tendremos un proceso estocástico que vamos a denotar por un Z negrito, un subíndice de cursivo T cursivo, ¿sí? Eso no es otra cosa que un conjunto de variables aleatorias indexadas por un índice T que corresponde al tiempo, y el otro índice corresponde a la S negrita, ¿sí?, que corresponde a la localidad. ¿Sí? De tal manera que el conjunto de índices que nosotros tenemos para hacer vivir el S, T es el D cursivo cruz T cursivo, donde esto es un subconjunto del R2 cruz Z, y eventualmente podría ser Z más, ¿sí?, los valores enteros positivos. ¿Sí? En particular, tendríamos para Z sub T en S, ¿sí?, es un modelo típico de los modelos estadísticos que uno conoce, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una que prácticamente incorpora una media global. Esta media global va a estar dependiendo del índice del tiempo y de la localidad S. Aditivamente va a depender de un efecto aleatorio que va a depender del índice T y índice S. Y a la vez un error, y este error también es un error, como dice acá, es un Gaussian white noise, un ruido blanco gaussiano, ¿sí?, que es el de los más simples que se tiene, pero le da una mayor aleatoriedad a la variable z, de manera que la z va a estar prácticamente manejada, controlada por una media global, más un efecto aleatorio, y este efecto aleatorio es el que nos vamos a preocupar, que el que va a llevar incorporación prácticamente la estructura temporal y espacial.
Sí, observemos. Tenemos este efecto epsilon sub t en S, ¿cierto? No es, observen que tiene un phi sub 1 por el epsilon sub t menos 1 en S, más phi sub 2 por epsilon t menos 2 en S, y así hasta un phi sub p por epsilon sub t menos p en S, ¿de acuerdo? Más un eta sub t en S. Y este eta sub t es un error que tiene una estructura de correlación espacial, ¿sí? Pero, y de alguna manera el tiempo va a estar definido, mejor dicho, la correlación en tiempo va a estar definido por este modelo autorregresivo. Observen porque es un autorregresivo en el tiempo, ¿sí? Y la estructura espacial va a estar dada por este efecto aleatorio, por este, digamos, error, ¿sí? Que ya no es un ruido blanco, sino que podríamos decir que es un ruido colorido porque tiene una estructura de correlación espacial, ¿sí? Bien, bueno, de alguna manera este modelo lo que nos dice que la gran preocupación prácticamente sería tener claro la estructura de correlación espacial, ¿sí? Y el otro punto es que no nos vamos a preocupar de la estructura de correlación temporal, pues el mismo modelo autorregresivo te define una estructura de correlación temporal, ¿sí? Y en el fondo, la estructura de correlación espacial no son esas estructuras de correlación que enseñan en geoestadística, ¿cierto? Bueno, y enseguida lo vamos a mencionar. Bueno, en la diapositiva 11, más detalles para el modelo espacio-temporal. Hemos puesto un nombre, el modelo espacio-temporal autorregresivo de orden P, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, tendremos, como dijimos, una media global que estamos denotando mu sub t en S, y esta media global es una media, no es aleatoria, es sistemática, es fija, ¿cierto? Donde tenemos coeficientes beta 0, beta 1 asociado a una covariable fija, ¿cierto? Que nos tendréis que explicar de alguna manera el comportamiento de la media. También va a estar indexada por T y en S, ¿de acuerdo? Tenemos más un beta 2 por xt, que en este xt en x sub t en S, ¿cierto? También va a estar referenciándose a una variable explicativa o covariable que sea fija, y así, hasta un último término, ¿cierto? Que incorpora una Lésima covariable en espacio y tiempo, ¿de acuerdo? O sea, aquí no es otra cosa que un modelo, un regresor fijo, ya, con L más un coeficientes asociado a este regresor. Bueno, para el W, ¿cierto? Para el ruido que estábamos mencionando hace poco, que tendría que ver con el ruido que acompaña al modelo de la variable Z, ¿sí? No es otra cosa que un proceso, como ya lo dijimos, es un proceso ruido blanco gaussiano, ¿cierto? Es este. Por otro lado, estaríamos diciendo que el epsilon sub d cursivo cruz t cursivo, ¿cierto? No es otra cosa que un proceso, y este proceso es un autorregresivo de orden P, pero aquí observen el hecho de ser autorregresivo de orden P es porque el S para cada S es un autorregresivo de orden P, ¿sí? O sea, y por último, podríamos decir, no para cada S es un autorregresivo distinto, sino que para todo S es un autorregresivo de orden P. Es el mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y por último, tendríamos la parte, el error, digamos, hay un ruido blanco colorido que corresponde al eta, que no es otra cosa que un proceso estocástico, ¿cierto? Que está definido como un campo aleatorio gaussiano, ¿sí? De media cero y una función de covarianza sigma C cursivo eta, ¿de acuerdo? Ok, entonces este vendría a ser el modelo en caso particular, que es más detallado que lo anteriormente dicho, y algunas restricciones que debe satisfacer la función de covarianza del campo aleatorio gaussiano, ¿cierto? Esto tiene que ser, aquí dice es semidefinida positiva, ¿cierto? Y lo otro que va a tener, a partir, se define la función de covarianza del eta a partir de una función ρ,
¿sí? Rho, que está aquí, Rho super eta, ¿de acuerdo? Y este Rho super eta va a estar definido por un parámetro teta, ¿de acuerdo? De manera que la función de covarianza del proceso de eta está definido en términos del sigma cuadrado sub eta, que no es otra cosa que la varianza del proceso del campo aleatorio gaussiano, y de la parámetro, el vector de parámetro eta. Bueno, esta diapositiva no es otra cosa que dejar fijo el modelo de la función de covarianza, que prácticamente aparece desde la función de correlación de eta, ¿cierto? Y no es otra cosa que surge desde la clase de modelos Matter, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con un modelo, como dice acá, de correlación espacial. Disculpen, bueno, una correlación exponencial. ¿Sí? Eso significa que la correlación exponencial tú la consigues desde el modelo de Matter con un nu igual a un medio. ¿De acuerdo? Bueno, es una de las más simples y de las más versátil, pues podríamos decir que tiene muy buenos comportamientos, pero esto no significa que el modelo se pueda aplicar a otra clase de funciones de covarianza espacial. ¿Sí? Y el tema de la temporalidad, como dijimos anteriormente, va a estar definido por la estructura de un modelo autorregresivo de orden P. ¿Sí? Y si ustedes quisieran revisar cuál es la estructura de covarianza espacio-temporal, la estructura de covarianza espacio-temporal de este modelo que hemos presentado, es lo que se dice es una estructura espacio-temporal separable. ¿Sí? Por la forma como se define el modelo, tú logras encontrar que es del tipo separable. ¿Sí? Bueno, aquí todo lo mencionado anteriormente vamos a colocarlo dentro de un formalismo que es para poder alcanzar lo que llamamos el filtro de Kalman, el algoritmo filtro de Kalman, que es una de las buenas salidas para poder hacer predicciones y estimaciones, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a connotar el modelo anterior en forma de lo que se dice espacio-estado, ¿sí? Donde tenemos una primera formulación que corresponde al estado, el PC, que corresponden a los epsilon, ¿sí? A ese efecto aleatorio epsilon corresponde esta primera relación, ¿cierto? De autor, observen que es una aquí hasta aquí una autorregresiva de orden 1, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no es otra, esto se consigue por la ventaja que tiene la formulación de espacio-estado, ¿sí? Donde el phi es una matriz que ya vamos a definir. Ya dijimos que los psi, ¿cierto? Que son vectores, y los v no es otra cosa que una matriz de errores, ¿de acuerdo? Entonces, y en la segunda igualdad tenemos la ecuación, lo que se llama ecuación de espacio, ¿cierto? Y entendiendo que esta es la ecuación de observación y esta es la ecuación de estado y esta es la formulación espacio-estado. ¿De acuerdo? Bien, ¿quiénes serían esos elementos que están conformando las ecuaciones espacio-estado? Serían, por ejemplo, ya lo dijimos, el PC, el TDS es este vector de dimensión P-1, ¿sí? Observen que cada uno de ellos está evaluado en ese, permanece fijo el índice, lo que estaría modificando es el índice del TIE para llevar la estructura de autorregresiva de orden P. Acá tenemos el vector que está conformado por esta columna, ¿cierto? El error eta, que habíamos dicho que tiene una estructura de autocorrelación espacial, ¿sí? Y llena de ceros. El H tiene esta es la columna, ¿cierto? Un vector columna que tiene esta formulación 1, solo en el primer elemento y los restantes elementos de este vector H es 0. Y la matriz F, que estaba en la anterior formulación, tendría los coeficientes autorregresivos del epsilon, ¿sí? Y tiene esta estructura de esta manera, entonces yo puedo conseguir el modelo que habíamos presentado originalmente, un espacio-estado autorregresivo de orden P, haciendo con estas matrices en una formulación espacio-estado logramos el modelo espacio-estado autorregresivo de orden P. En la diapositiva 15
observemos que aquí vamos a incorporar los datos perdidos. Eso significa, eventualmente, en un tiempo, no tenemos observado todas las estaciones, o dentro de todas las observaciones no siempre hay registros, ¿ya? Por esta razón es que el vector z sub t, que incorpora el registro de todas las estaciones en el tiempo t, en el día t, ¿sí? Observen, es un vector n sub t dimensional de observaciones espaciales. O sea, de alguna manera, la cantidad de registros que se tiene en cada tiempo es variable, ¿sí? Eventualmente este n sub t podría ser 0, ¿sí? Podría ser 1, o en nuestro caso, si estuviese completa el registro de todas las observaciones, este sería 60, pues vamos para nuestra aplicación, tenemos 60 estaciones, ¿sí? Entonces, bueno, el vector también vamos a usar un vector PC sub t, que no es otra cosa que mover las localidades y permanecer fijo con t, con el índice del tiempo, ¿cierto? Y este es un vector n cruz p dimensional, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, entonces nuevamente podemos tener una conformación en una ecuación de espacio-estado, donde el PC sub t, ya, es, observen que no es un PC sub t en S, es un PC sub t, pues este es un vector que contempla todas las localidades, ¿sí? Esto va a ser igual a una matriz phi que incorpora los coeficientes, un PC t menos 1, que es un vector, la matriz B sub t. Tenemos la ecuación de observación, z sub t igual a la parte autorregresora, ¿cierto? Que correspondería al mu sub t en S, ¿de acuerdo? Pero no es un mu sub t en S, es un mu sub t, porque estamos incorporando en este vector todas las localidades. Más, ¿cierto? Un efecto aleatorio, y este efecto aleatorio va a estar incorporado por el vector de estado, que es pi sub t, más, mejor dicho, por una matriz de coeficientes, pero son coeficientes asociados a que si hay o no hay observación en una cierta localidad en un cierto tiempo. ¿Ya? Este matriz, ¿cómo podríamos llamarle? Nabla sub t, ¿sí? Te va a dar el índice donde hay observación, ¿ya? Más un vector de los errores de W. ¿Sí? Bueno, quiero llamar la atención en el siguiente contexto, en el siguiente, que el nabla sub t, observemos, está aquí, nabla sub t es igual, lo pusimos como igual a un L sub t de ops, donde esto para nosotros es donde hay y no hay observaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, es un producto Kronecker de la matriz H que mencionamos al inicio de la formulación del modelo espacio-estado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, es aquí donde uno configura la presencia o ausencia de observaciones en una localidad en un cierto tiempo. Bueno, definido el modelo en una forma de espacio-estado, entonces nosotros vamos a aplicar inferencia a los parámetros. Primera cuestión, vamos a hacer un procedimiento de estimación que va a estar basado en la función de máxima verosimilitud, ¿sí? Teniendo los datos, vamos a colocar los datos como z sub 1, z negrito sub 1, esto incorpora todas las localidades el primer tiempo. El z sub 2 incorpora también todo, en el segundo tiempo incorpora todas las localidades. Y está el registro de z sub t en el último tiempo que incorpora todas las localidades, ¿sí? Y el conjunto de parámetros o el vector de parámetros en los cuales estamos involucrados y preocupados para estimar son los coeficientes asociados a la parte regresora, los coeficientes asociados a la parte autorregresiva de orden P. Tenemos lo que llaman el range o el alfa, que está dentro de la función de covarianza espacial del eta, ¿sí? Este te da hasta qué distancias las observaciones están covariadas o están relacionadas linealmente, de que estamos hablando de la covarianza.
¿cierto? Tenemos el sigma cuadrado sub eta, varianza del proceso eta, sigma cuadrado sub W, varianza del proceso W, ¿de acuerdo? Bueno, donde habíamos dicho, ¿cierto? Este es un vector de parámetros de coeficiente a la parte regresora, que es aquí, bueno, lo colocamos como beta sub 1 hasta beta sub L. Podría tener alguna modificación porque vi que partíamos de beta 0 hasta beta L, ¿cierto? Y este sí es un coeficiente de dimensión adecuada, de acuerdo a cómo lo habíamos definido. Bernardo, qué pena, nos quedan 10 minuticos. ¿Listo? Ya, bien. Entonces, rápidamente, el método de maximización, disculpe, el método de máxima verosimilitud, aplicamos el método el método M, pero un método generalizado, y rápidamente, para mostrarles los resultados. A ver, yo voy a saltarme rápidamente, vuelvo a insistir, mostrarles algunas diapositivas donde están los desarrollos. Aquí tenemos para la función en densidad conjunta, que es la que te va a definir la verosimilitud, ¿cierto? Del vector de observaciones. Bueno, para obtener estimación de máxima verosimilitud, lo único que tienes que hacer es tomar el logaritmo natural, ¿cierto? Y poder maximizar ello en función de los parámetros, ¿de acuerdo? Y por acá tenemos la función de densidad conjunta, que puedo llamar función de densidad conjunta completa. Pues observen, incorpora tanto el vector de observaciones como el vector de la parte del efecto aleatorio que es desconocida, ¿sí? Bueno, entonces acá donde entramos con una parafernalia, ya a la hora de entrar con el proceso de estimación, con todo lo que tiene que ver, yo por nombrar algunas cosas, ya para ir un poco más rápido, tenemos lo que son la distribución de medición, que tenemos que conocerla, tienen que conocer la distribución de evolución del estado, tienen que conocer la distribución de predicción, hay que conocer la distribución del filtro, ¿de acuerdo? Y por último, observemos, quiero destacar lo siguiente, también hay que tener en cuenta el conocimiento de la distribución de suavizamiento que entra aquí, la distribución del suavizamiento que es en la parte de la esperanza de la función log verosimilitud completa, ¿sí? Es aquí donde es necesario la distribución de suavizamiento del filtro. Bueno, y aquí está definida la distribución del suavizamiento, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto allí hasta un nivel general, y todo esto, lo anteriormente dicho, tendríamos que esto se simplifica por el hecho de que nosotros siempre estamos trabajando con, por decir algo, con procesos gaussianos, ¿sí? Eso de alguna manera llama a la distribución gaussiana o la distribución normal multivariada, ¿de acuerdo? Y eso, todas las que son las distribuciones condicionales de variables normales, ¿cierto? Tienen resolución explícita, se conocen analíticamente las distribuciones, de manera que eso facilita enormemente el algoritmo, ¿sí? Más allá de los que también uno puede conocer de manera explícita tanto la esperanza de estas distribuciones como sus varianzas. Bien, bueno, ahí están algunas de las cuentas, y quiero ir a los resultados, Francisco. Por ejemplo, acá tenemos una resolución explícita para el coeficiente beta de la parte regresora, ¿sí? Que te define la media. Y para aquellos donde no tienes solución explícita, tú no es otra cosa que, ¿cierto? Armar una ecuación lineal vía aproximación de Taylor de primer orden para los parámetros. La estimación del EM generalizado, ¿cierto? Lo tenemos acá, que también tiene una forma explícita. Y observemos, a excepción del parámetro alfa, ¿sí? A excepción del parámetro alfa, que es el único parámetro donde nosotros debemos usar un algoritmo, ¿cierto? Secuencial, iterativo, para lograr su convergencia. Pues todo lo anteriormente, lo que ven acá, ¿cierto? Observan que son resoluciones explícitas y analíticas. Eso también es uno de los resultados que nosotros logramos y nos mantiene bastante contentos, pues redujimos bastante ¿cómo se podría decir? Esto te reduce mucho en el cómputo y te puede incluso más generalizar los desarrollos. Bien, me gustaría ir derechamente a los resultados
voy a saltar estas diapositivas que son las descripciones y el detalle de las distribuciones multivariadas, tanto de las que mencionamos anteriormente, que tienen que ver con el filtro. Y para el efecto de las simulaciones, que son los resultados numéricos, aquí lo que nosotros hicimos con el efecto de tasar cuán bien se comportaban los estimadores por estos dos procedimientos, máxima verosimilitud y el algoritmo de M generalizado, nosotros fijamos este modelo que tenemos acá, observen, que es de la forma que nosotros mismos definimos, con la excepción de que tenemos, es un autorregresivo de orden 1 y tiene, observen, no tiene, tiene un beta sub 0, no tiene covariables. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál fue el esquema de simulación? Tenemos 4 escenarios, simulamos 4 escenarios y en cada uno de esos escenarios replicamos 1000 veces las muestras. ¿De qué tamaño? Tamaño de N es la cantidad de localidades, aquí es la cantidad de localidades que son 25 y T grande la cantidad de tiempo. O sea, tendríamos 25 por 400 en registros o valores simulados que tienen esta estructura de correlación definida anteriormente. ¿Sí? Bueno, dijimos un beta 0,0, lo fijamos y aquí de alguna manera hicimos una combinación de parámetros que nos permitiera ver tanto una fuerte correlación temporal con una baja correlación espacial. También modificamos una baja correlación espacial y una fuerte correlación temporal. ¿De acuerdo? Una combinación de ellos para ver los comportamientos y fijamos, bueno, hay unos detalles, ¿cierto? Fijamos algunos parámetros, que estos son números decimales porque nosotros quitamos un porcentaje a la varianza de la parte autorregresiva. Eso, y además, junto con ello, nosotros fuimos quitando un porcentaje de datos para tener una cierta cantidad de datos perdidos, ¿sí? Y esto sería del torno primer escenario, digamos, podría ser estos cuatro escenarios se hace con ninguna observación perdida. Estos 4 escenarios se hace con 2, ¿cierto? Menos 1 dividido por 5 por 100 porcentaje de datos perdidos, así hasta 5, hasta un 80%. ¿Sí? Bueno, los criterios para tasar esas estimaciones lo vimos con 3 formas, ¿cierto? Un tema del criterio estadístico, que tiene que ver con el sesgo, con el error cuadrático medio, la desviación estándar, ¿cierto? También lo vimos la velocidad de convergencia y la complejidad de la implementación. Y ya tenemos un cuadro resumen en cuanto a la estimación que podemos observar. Tenemos para el procedimiento máxima verosimilitud, tenemos ventaja, desventaja, y para el procedimiento del algoritmo de M generalizado tenemos ventaja, desventaja, y aquí claramente quienes tienen más las ventajas son el algoritmo M generalizado que nosotros vamos. ¿Ok? Y dame un tiempo para presentar unos resultados usando los datos reales. Sin por problema. favor. Bien, entonces con los datos que nosotros mencionamos anteriormente al inicio, en la sección de la motivación, nosotros aquí hicimos un resumen descriptivo que tiene que ver con, observen, la longitud, el promedio, ¿cierto?, de todas las localidades y de cada una de las longitudes. Observen que si nosotros incorporamos como variable la longitud, prácticamente esto no es muy útil, pues no tenemos ninguna clara tendencia de que si va para arriba o abajo tiene algún comportamiento que nosotros podamos apreciar lo que es necesario incorporar en la parte regresiva, en donde están los regresores. Pero sí, cuando nosotros incorporamos la latitud en el modelo, ¿cierto? Sí, esto es beneficioso, pues tenemos claramente un comportamiento creciente, ya que no es lineal, pero es creciente en cuanto a la latitud, como dijimos anteriormente. O sea, significa que a medida que uno va hacia el sur, las temperaturas disminuyen, y si uno va hacia el norte, las temperaturas aumentan. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esa dirección norte-sur es importante incorporarla en la media global del modelo. De la misma manera tenemos la elevación, ¿cierto? Una variable elevación que es la altitud, o sea, la ubicación en cuanto a altura de la estación, y observamos a medida que tiene una mayor elevación, las temperaturas tienen notoriamente una tendencia decreciente, de manera que también incorporamos esa variable. Esas son las covariables que están pudiendo haber metido otras, ¿de acuerdo? Pero bueno, es parte del modelamiento que queda como ejercicio. Y por último tenemos un descriptivo, ¿cierto? De colorear los puntos y atenuarlo de acuerdo a que los colores más claros, los puntitos más claros son temperaturas más altas, y los colores de los puntos más oscuros, más tonos azules,
son temperaturas más bajas, claro, y de alguna manera esto tiene sentido con todo lo demás. Ok, región del Maule, dijimos, región de Biobío, región de Araucanía. Y por último, vamos a hacer un análisis donde nosotros podamos revisar las predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hicimos? Consideramos un subconjunto de los datos originales de agosto del 2017. Eso corresponde al día 948 en nuestros registros, a mayo 31 del 2018, y eso corresponde al día 2247 en nuestros registros, ya teniendo 300 días de registros, ¿ya? Entonces, ese es un subconjunto de datos que nosotros consideramos al general, ¿ya? A los 1247 tiempos y 60 localidades. Y para ello nosotros aplicamos un método de predicción vía el modelo que denotamos como M1, el modelo espacio-tiempo autorreducido de orden 1. Te aplicamos un modelo M2, que es el modelo espacio-tiempo autorregresivo de orden 2, y tenemos un M3, que es un modelo espacio-tiempo autorregresivo de orden 1, pero este autorregresivo de orden 1, la implementación de la inferencia no es la frecuencial como nuestra propuesta, sino que vía, como lo hace en el libro de Bagliardo y Camilletti, de acuerdo, que ellos usan una implementación bayesiana, de acuerdo, vía el algoritmo ILLA, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos para tasar esas predicciones? Usamos validación cruzada, y como usamos la validación cruzada, ¿sí? Observemos. Para cada uno de ese conjunto de datos, nosotros vamos a sacar, por ejemplo, si queremos predecir en la primera localidad, sacamos esa localidad y predecimos con todos los conjuntos de datos, con todos los restantes datos, predecimos esa localidad y calculamos el residuo, ¿de acuerdo? ¿Y qué residuos calculamos? Calculamos un residuo que denotamos E, ¿de acuerdo? SM sub J de acuerdo al modelo y cuál es el residuo, ¿de acuerdo? Y también un residuo estandarizado, ya que filtro de Kalman también te puede entregar la varianza de la predicción. Y una cuestión importante aquí es no te entrega la varianza de las estimaciones. Te entrega la varianza de la predicción, pero no te entrega la varianza de las estimaciones de los coeficientes. Y ese es un problema abierto, ¿sí? Y para el que esté interesado, estoy abierto a discutirlo. Bien, entonces ahí tenemos los dos residuos que vamos a usar. Y junto con estos residuos, digámoslo así, a partir de una validación cruzada, ¿cierto? Son estos lo que tasamos los residuos. Tasamos vía promedio, observen, que prácticamente el sesgo, que se supone que esto debería ser cerca de 0. Observe que está incorporado aquí el estandarizado, ¿cierto? Quiere ver la eficiencia entre las desviaciones estándar, cómo se hace cómo es el de los residuos con el que aparece a partir del modelo. Y por último, tiene que ver con, observen un residuo simple, que tiene que ver con el error cuadrático medio. Es la varianza de alguna manera. Está, mejor dicho, desviación estándar, ¿cierto? De los residuos. Bien, aquí en esta tablita hemos resumido los resultados, ¿sí? Y nosotros rápido, yo destaqué de color verde aquellos resultados que son mejores y que se consigue con el modelo cuando M sub J con J igual a 2 y por lo menos se da en 2 de los criterios, ¿cierto? Mejores, distinto a los otros modelos cuando J es igual a 1, ¿cierto? Que aquí no, en este caso es 1 el que mejor porque uno espera que esto sea parecido a 1 porque es comparando varianzas, ¿cierto? Y bien, por estas razones que en ese sentido por cumplir 2 de 3 criterios, ¿cierto? El segundo modelo, entonces el segundo modelo, que es autorregresivo de orden 2, de un punto, según la propuesta que nosotros mencionamos para hacer la inferencia, es el mejor. ¿Sí? Bueno, y el tiempo para, déjame revisar qué más, por último, están las estimaciones, ¿ya? Están las estimaciones y las estimaciones están aquí. Observen para el método frecuencial, el propuesto por este artículo, y se hace para el M1 y el M2, es el modelo. Y tenemos también las estimaciones para el modelo M3, ¿de acuerdo?
Y en este caso, como el modelo M3 es una implementación bayesiana, entonces tú puedes recuperar los errores estándares, ¿cierto?, de las estimaciones de los coeficientes. No así, tú puedes recuperar los errores estándares de los coeficientes estimados según la propuesta, pues no está desarrollada, ¿cierto? Y esa es una parte, yo creo que falta desarrollar una forma para estimar el error estándar de los coeficientes de los valores estimados de los modelos que nosotros estamos proponiendo. Bueno, para resumir, muestro, para rematar, mejor dicho, algunos resultados que son útiles para desplegar gráficas que son útiles para que les interese estas cosas. Bueno, tener en mente, si observen, nosotros pudimos completar la serie que estaban con muchos datos perdidos, y acá también podemos hacer imágenes para la región del Maule, Araucanía, Biobío, continuamente. Ahí están las predicciones y también están los, en este caso serían las varianzas, ¿sí? Serían las varianzas de las predicciones. Y ahí está bueno, eso sería, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo. Muy interesante la exposición. Si alguno del público tiene alguna pregunta en este momento, la puede hacer. Están abiertos cada uno se puede abrir el micrófono si quiere, si tiene alguna pregunta. Yo por el momento voy a comenzar. Bernardo, ¿hay una implementación de esta técnica ya en R disponible, una distribución? No, esta no, Francisco. Hay Todavía otras, no. con otros modelos, con otros procedimientos, pero bueno, eso es una cosa que ha quedado pendiente y tú sabes que depende de la mano de obra, digamos. Ya. Porque esto es muy costoso. Ya, necesitamos. Y esa era la otra Javier. pregunta. Computacionalmente, ¿cuál fue la experiencia con los escenarios de simulación? Porque veo que de pronto el número de estaciones no es muy grande. El número de tiempos sí, pero el número de estaciones es pequeño. Sí. Y esto repercute, pues la pregunta repercute en que detrás de todo esto vemos que hay una teoría matricial y el tema ahí de trabajar con estas matrices, ¿cómo lo solucionaron? ¿O han hecho ensayos para muestras grandes con muchas más estaciones? No, ese es una cosa que hay que resolver. Bueno, uno también se jugó con este escenario para obtener resultados, Sí, pero claro. es costoso, es costoso. Pero también hay alternativas, Francisco. Por ejemplo, ahí tú tienes, se habla de las funciones de covarianza con soporte compacto. Vale. ¿Ya? Eso yo creo que agilizaría mucho el tema de la convergencia, pues no tendría matrices llenas. Es la matriz, sobre todo cuando tienes que estas correlaciones espacio-temporales, Vale. no van a estar llenas, van a haber ceros. Okay. Y eso te facilitaría. Bernardo, en el chat hay una pregunta. ¿La puedes ver? Déjame ver. ¿Dónde consigo el En la chat? parte de abajo, donde te salen los símbolos, ahí está el Sí, chat. sí, déjame. Participantes. Chat, al lado de participantes dice chat. Me cuesta ver. Bueno, Tengo que poner entonces pausa. te la voy a leer. Por favor. Teniendo en cuenta que las series de tiempo, los parámetros de ajuste con base en la correlación se calculan por ventanas o se calculan para cada par de series un valor. Si no utilizar temperatura, sino en lluvia, ¿qué cambios debería tenerse en cuenta? A Si ver, no se tiene, a ver, dime, sí. sí. No, Escucho, iba a te seguir escucho. leyendo. Iba a seguir leyendo, pero no, responde este y luego te dejo la otra. Pero disculpa que no. ¿No lo Tú me dices, entendiste? Vale. por Teniendo en favor. cuenta que en las series de tiempo los parámetros de ajuste con base en la autocorrelación se calculan por ventanas o calcula para cada par de series un valor. Así formularon la No, pregunta. esto no se calcula por ventana. Se ¿Ya? calcula Esto por... simplemente armas tú eh, por ejemplo, a ver, hay dos procedimientos de estimación. Tenemos Sí, el de máxima verosimilitud, sí, ya, que observemos dónde podríamos dejarlo. Estaría aquí la verosimilitud, está. ¿Ya? Y esta verosimilitud, cuando tú pones
el supuesto de gaussianidad, ¿cierto? Es ahí donde aparece la estructura de correlación espacio-temporal, ¿ya? En la covarianza de la distribución normal multivariada, ¿ya? Y esa estructura de correlación lleva una parte espacial y una parte temporal. La parte espacial es la que la defines vía un modelo exponencial. Ajá. Y la parte temporal es la que te genera el modelo autorregresivo de orden P, ¿ya? Y es así como, pero no se hace por ventana ni se Vale, calculan por 2 series. vale. La otra pregunta que hacen es que si no se tiene en cuenta la lluvia, o sea, si cambiáramos el ejemplo por la lluvia, ¿se deberían cambiar algunas consideraciones o no? Eh, O eh, sea, si no se utiliza la temperatura, sino lluvia, eh, precipitación. no creo, no creo. Lo que podría modificarse sería capturar vía un modelo de autocorrelación espacial y de autocorrelación temporal. Y la correlación temporal, tú lo único que tienes que identificar es el orden Vale. autorregresivo. Si va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3. Bueno, las lluvias, los meteorólogos saben cuán persistentes son las lluvias, si son cada, no sé, cada 2 índices, cada 3 índices. Y ahora hay que ensayar este modelo con unos 3 modelos de covarianza espacial para tú quedarte con el que te representa mejor. Y otra pregunta dice, si no se tiene una sola variable, sino múltiples variables, ¿qué debería tenerse en cuenta? Lo que tú consideraste al inicio, Francisco, es que se te agrandaría tu matriz Ujú, de covarianza cruzada, digamos, que ujú. ya sería multivariada, ¿cierto? Ya sería un Y bueno, tensor. entendiendo que una covarianza cruzada es mucho más compleja que Ya, una covarianza para una variable. ya. Y una última pregunta dice que si existe alguna restricción en el número de datos perdidos que se quieran restablecer en la serie de tiempo. No, nosotros no hicimos ese estudio, son cosas que están en el tintero, ya, de hacer buenos estudios de simulación para ir calibrando o entregando respuesta a esa pregunta, digamos. Pero en Ujú, principio no hay problema con este método. vale. Y una última pregunta dice que si esta metodología se podría usar con procesos espacio-tiempo que sean discretos. Yo creo que Eh, se refieren a datos en látice o así, que obviamente no. Pero yo lo que, no, este está presentado desde el punto de vista donde los datos no son discretos, son Ujú, geoestadísticos, ¿ya? ujú, Pero sí hay trabajos donde lo que se llama tiene un nombre, es fusión ok, de, diseño del dato. Tú puedes vale, tener datos geoestadísticos como datos látice. vale. Los Y por agrupas. ahí hay unas herramientas, unas maquinarias para hacer fusión. Perfecto. Pues bueno, Bernardo, agradecerte mucho por haber aceptado la invitación y esperemos que más colegas de tu departamento nos puedan brindar más charlas a futuro, que sigamos interactuando como lo venimos haciendo desde hace varios tiempo. Y para las personas que están preguntando, en la página web del coloquio vamos a subir las diapositivas, si el profe Bernardo no las comparte, y la grabación del video de esta charla. Sí, pierde cuidado. Yo te envío la diapositiva, Muchas el gracias. PDF. Bueno, Bernardo, que tengas una feliz noche y estamos en contacto. Y muchas Y gracias a todos por participar. ya pues, muchas gracias a ti y a la escuela. Un gran abrazo. Que estén bien. Bueno, que Cuídense. estén muy bien. Hasta luego. Chao. Vamos a finalizar.